Y nuestro programa 360 se encuentra en el interior del auditorio de la plenaria del Tribunal Supremo de Justicia, un lugar donde fue juramentado el presidente Nicolás Maduro para un segundo mandato. Acá nos acompaña Rafael Lacaba, el gobernador del estado Carabobo, con quien queremos conversar un poco de las reacciones a propósito de este discurso presidencial. Bueno, sí, en efecto, Boris, de verdad que hemos escuchado un discurso fenomenal, muy acucioso, denso, y con un mensaje claro por parte del presidente de la República de lo que va y lo que él quiere que sea esta nueva fase de la revolución bolivariana en nuestro país. Creo que ha aclarado, ha dicho que esta juramentación no solamente tiene la legitimidad desde el punto de vista jurídico y constitucional, sino que la tiene sobre todo por parte de quien legitima, que es el pueblo. Y ya nosotros estamos cansados de escuchar a estos profetas del desastre, tanto en el continente como en Europa, y todos los que intentan desvirtuar esta revolución y desvirtuar lo que aquí en este país pasa. Venezuela es libre, es soberana y sobre todo es profundamente independiente. Las decisiones de los venezolanos son solamente cuestión de los venezolanos. No pueden ningún otro país o ninguna otra instancia incidir o querer incidir sobre las decisiones que el pueblo venezolano da. El pueblo venezolano eligió a un presidente para un nuevo mandato. Hoy se juramentó en base a todos los planteamientos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene, y hoy hemos venido a asistir a este evento histórico para la relegitimación, el juramento de nuestro presidente Nicolás Maduro para el próximo periodo constitucional. Y nada ni nadie va a poder impedir que este mandato se materialice. Una de las grandes decepciones de este 10 de enero fue la oposición, porque otra vez se estrelló. Pensaron que este 10 de enero el presidente iba a ser deslegitimado a nivel internacional y vinieron nada más ni nada menos que delegaciones de 94 países, presidentes de El Salvador, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, el secretario general de la OPEP, la Liga Árabe, el presidente y secretario general del ALBA. ¿Cuál es tu reacción y sobre todo tu análisis de este nuevo fracaso de la oposición? Bueno, primero que esto es un drama que vive nuestro país por no poder contar con una oposición. Todo país requiere de una oposición seria, legítima. Lamentándolo mucho en Venezuela, gracias a los desastres y a los errores reiterados de unos líderes políticos que dejaron de ser líderes, o yo no sé si alguna vez lo fueron, pero esto generó el colapso total de quien se dice ser el líder de la oposición. Ojalá esto cambie, ¿sabes? Ojalá nosotros podamos tener con quién hablar del lado de al frente de la acera, Boris. Es imprescindible para este país, para las cuestiones de Estado, poder tener la posibilidad de acordarse en temas de Estado. Y la oposición venezolana pareciera que está ubicada en Bogotá y en Washington. Y la oposición venezolana tiene que estar en Venezuela, con líderes venezolanos, que tengan mensajes claros, que se sepa que están comprometidos con el país, más allá de las diferencias políticas, ideológicas que se tengan de un bando al otro. El país requiere de un gobierno sólido como el que tenemos y requiere también de una oposición sólida, porque si la oposición no existe, ¿con quién habla el gobierno cuando hay temas de Estado que discutir y temas de Estado que acordar? Entonces tenemos un problema hoy. Nosotros tenemos a unos voceros de la oposición que siguen viajando para pedir que a Venezuela no se le mande medicamentos, que no se le mande alimentos, que no se le mande insumos para la industria, una cantidad de cosas que al final terminan perjudicando al pueblo venezolano. O sea, tenemos a venezolanos perjudicando y hambriando a venezolanos, estrangulando a venezolanos. Y eso es producto de la carencia de una oposición que, al no tener liderazgo y al no tener legitimidad, se deja chantajear por 4 o 5 pistoleros del Twitter o de las redes sociales para que se le impida poder sentarse y hacer política. La política es eso,
acuerdos, negociación, ¿en base a qué? A los intereses sacrosantos de los pueblos y de los países. Y eso es lo que, lamentándolo mucho y desgraciadamente, en Venezuela sí tenemos una gran carencia, que es esa falta de una oposición legítima y la falta de una oposición fuerte con quien se puedan tomar decisiones de Estado para el futuro del país. Nicolás Maduro en su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia y su discurso. ¿Cuál fue la parte que más te gustó y por qué? Yo creo que el presidente hoy nos dijo a todos los venezolanos que requerimos de un compromiso. Él hablaba de la indolencia, que es la madre de todos de toda una cantidad de males, incluyendo la corrupción, el burocratismo, el minimalismo, pero es la indolencia, cuando tú no sientes a tu patria, no sientes a tu país, no sientes tu identidad, lo que tú representas y lo que debes hacer en el aporte de ese granito de arena. Obviamente la sociedad en como todo pierde, y yo creo que el presidente hoy nos ha alertado de eso. Él habló justamente que aquí ha habido errores en el pasado, que tenemos que corregirlos, y yo creo que él se está poniendo al frente de ese planteamiento y está llamando a la conciencia del pueblo venezolano, porque eso no es un problema solamente del presidente de la República, o de un gobernador, o de un alcalde, o de un ministro, es un problema de todos, y por eso es que él decía, es contigo, Pedro, es contigo, Juana. O sea, es con todos nosotros los venezolanos que de alguna u otra forma tenemos que ver cómo hacemos para levantar esta patria. La tenemos que levantar, hermano, porque yo no creo que haya nadie que tenga un pasaporte venezolano que esté dispuesto a perder a su patria. Y el presidente está haciendo esfuerzos, bueno, increíbles, inusitados. Está entregándole su vida a esto y está luchando contra las más grandes ignominias que se puedan pensar desde el ámbito internacional para tratar de destruir este país. No lo van a lograr porque aquí sí hay una revolución fuerte, blindada, hay un pueblo que tiene conciencia también, pero ahora tenemos que pasar a otro nivel de conciencia, que es el nivel del rescate de todas las cosas que en la cotidianidad suceden en este país, desde respetar las leyes de tránsito, desde no tirar un papel en la calle, desde no robar a la gente cuando estás bachaqueando y lo sabes, porque vives al lado de tu vecino y entonces le quieres vender una harina pan porque la conseguiste en otro lado, se la quieres vender en 10 veces el valor que vale, y de los que tenemos cargos en representación del Estado. No, tenemos que hacer lo posible y lo imposible por acabar con la corrupción, con funcionarios corruptos. Eso es una tarea que no puede esperar y es una tarea que nos obliga a todos para poder, repito, corregir los problemas, los errores y las cosas que nos están haciendo daño, más allá de las conspiraciones que tenemos que seguir derrotando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que el tema de la conciencia de todos los venezolanos es un tema fundamental, y eso es lo que me ha sorprendido gratamente del discurso del presidente, porque él es el principal preocupado y ocupado de esta situación, y creo que ya lo ha puesto en el debate público para que todos los venezolanos así lo interpretemos y así lo digiramos. Bueno, gobernador, usted lo ha dicho con claridad, lo que debemos hacer, pero ahora mi pregunta es una extensión. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos refundar los valores en la población? ¿Cómo debemos erradicar esos males en los cuales inclusive los propios chavistas estamos metidos? Porque usted lo ha comentado muy bien, la gente se queja del bachaqueo, pero entonces cuando te dicen pon la denuncia, ve con el fiscal, acompaña el proceso judicial, la gente se echa para atrás. O sea, hay un tema que es importante y es la refundación de los valores. ¿Cómo lograrlo? Mira, fíjate, tú sabes que también yo tengo, a pesar de ser gobernador, tengo algunas tareas diplomáticas que tengo que cumplir por las instrucciones que me ha dado el presidente de la República. Y en las veces que uno viaja, uno siente cómo la crisis que nos ha tocado vivir en estos últimos años los venezolanos, producto de este ataque sistemático a la patria, este ataque sistemático al pueblo venezolano con bloqueos, sanciones, esto ha despertado paulatinamente ese necesario sentimiento patriótico y nacional de los venezolanos. Cuando tú hablas con gente que se fue para Perú, para Ecuador, para Argentina, y ahí los han tratado mal, porque nos tratan mal a nuestros connacionales en esas latitudes, ahí es donde entiende el pueblo venezolano, en donde entienden los venezolanos, que en el único sitio donde podemos estar es aquí.
Y para estar aquí, nosotros y cada uno de los habitantes, venezolanos y venezolanas que poblamos esta tierra, tiene que poner un granito de arena, porque no quiere irse para el exterior, porque tiene que refundar a su patria, porque tiene que entender que la complementariedad, el apoyo mutuo, el amor, como hablaba el presidente, la falta y la puesta a un lado del rencor, son todos elementos que las grandes crisis te llevan después, cuando renaces como el ave fénix desde tu ceniza, a mejorar las cosas. Y yo creo que nosotros estamos en un proceso de conciencia moral y de conciencia de nación, porque cuando tú tienes que emigrar, te tienes que ir y ves lo que ves en otro sitio, como lo han visto los venezolanos, que es diametralmente peor que lo que tenemos nosotros, es evidente que tú dices, bueno, yo también tengo que poner mi granito de arena en mi país, en la trinchera donde yo esté. Y eso, que no es de un día para otro, no se va a lograr en una semana, pero yo creo que en la medida que se despierta esa conciencia, el presidente lo ha puesto sobre la mesa y ahora nos toca a todos nosotros, los que tenemos algún tipo de liderazgo sobre nuestros pueblos, los pueblos que nosotros dirigimos, que liderizamos, de poder llamar a esa conciencia nacional. Es la conciencia nacional lo que va a permitirle a este país salir de esta crisis, de una crisis de valores, una crisis económica, una crisis política, una crisis hasta de identidad. Y qué bien que el presidente nos haya levantado con ese tema, esa necesidad que tenemos los venezolanos, repito, de ponernos en otra dimensión. Y esa es la dimensión del amor a la patria y del rescate de nuestro país. Eso creo que no puede ser negociable con nada y creo que esto comienza hoy, este 10 de enero. Yo creo que así lo veo. Corrígeme si me equivoco. ¿Me estás diciendo entonces que no solamente los chavistas están aprendiendo con esta crisis, sino también los propios opositores? A pesar de que odian el gobierno, están aprendiendo. Esto es un proceso de cada uno de los venezolanos. Mira, tú te pones a ver, Boris, en Sudamérica, voy a hablar de este continente, o de Sudamérica, de América Latina. Los países del sur, en los años 70, 60, 70, 80, vivieron dictaduras, vivieron desapariciones, vivieron cosas muy, muy feas, que a Dios gracias nosotros las superamos desde la mitad del siglo pasado, cuando la última dictadura feneció, la de Pérez Jiménez. Pero la revolución bolivariana levantó la conciencia del venezolano, lo llevó a politizarse, lo llevó a participar. Esa democracia participativa y protagónica que trajo la Constitución del 99, obviamente levantó la conciencia de un pueblo que estaba adormecido y eso generó muchos enemigos. Esos enemigos se complotaron para poder llevar a estrangular al pueblo venezolano, lo que en este momento estamos viviendo. Amén de los errores que se hayan cometido, pero lo que aquí hubo fue un gran complot para arrodillar a este pueblo, para apartarse de esa conciencia que había despertado el comandante Chávez y la Constitución del 99. Hoy, que esa conciencia no la puedes eliminar porque está ahí. El pueblo venezolano ya no lo puedes engañar. Ahora, ¿qué sí necesitamos? Que la crisis que hemos vivido, producto de una cantidad de factores, que esa crisis le dé la fuerza, la conciencia, la iniciativa a cada venezolano y a cada venezolana para poner su granito de arena en esta refundación moral de la patria y en esta, necesaria toma de conciencia para poder acabar con los males que nos hacen daño. Como dijo el presidente, la burocracia, el minimalismo, la corrupción, la indolencia. El venezolano no puede pretender que desde la puerta para adentro sí se tiene que ocupar de su casa y desde la puerta para afuera él no tiene nada que ver con eso, porque es un problema de la cava, o es un problema del presidente Maduro, o es un problema del gobernante de turno. No, de la puerta para afuera tú tienes unos derechos y tienes unos deberes y tienes que ser copartícipe de un proyecto de país que lo que busca es el beneficio de los 30 millones de habitantes que vivimos en esta tierra. Entonces, en esa misma medida, que haya el despertar de esa conciencia para eliminar el ser indolente e involucrarse en un gran pacto nacional que permita recuperar estas situaciones que nos han hecho daño. En esa misma medida nosotros vamos a tener el país que todos añoramos y todos queremos. Ya nos quedan solamente 60 segundos y te voy a hacer un reto.
4 preguntas y 4 respuestas en 60 segundos. ¿Lo acepta? Dale, pues. Ok, ¿qué le dice Rafael Lacaba a los opositores que odian a Nicolás Maduro? Que se lo tienen que calar. A nada, que se lo calen. Ese es el presidente de todos los venezolanos. ¿Qué? A llorar para el valle. A los que dicen que son apolíticos. Bueno, que al fin y al cabo todos de una u otra forma tenemos que ver con la política. La política está en todo. En tu vida cotidiana, dentro de tu casa, cuando decides comprar un determinado producto o compras otro. Al final la política es parte de nuestra vida. La política es acordarse con tu vecino, con tus hijos, explicarle por qué no se tienen que hacer una cosa. Eso también es la aplicación de la política. Y quienes en este momento dirigimos o manejamos el país, bueno, tenemos en la política una herramienta que nos debe permitir poder acabar con esta confrontación brutal desde el punto de vista político que no ha hecho bien. Y entonces el llamado, ahí sí, a los opositores, es que la única manera para resolver esto es sentándonos a hablar y que la política vuelva a hacer su trabajo. No podemos dejar esto en manos a extremistas. Eso no es bueno y no lleva a ninguna solución. Y en eso es lo que estamos luchando y en eso es lo que el presidente está empeñado en hacer. A los chavistas que están molestos. Bueno, que cada día tenemos que mejorar nosotros como gobernantes y cumplirle a este pueblo. Yo todos los días me voy a dormir cuando me desmayo, porque no dejo de trabajar, porque son muchos los problemas que tiene mi estado y hemos tratado en lo que ha sido, bueno, nuestras posibilidades de poder resolver los enormes problemas que tenemos, pero al final este es el camino, mano. No hay otro. Y hay que seguir en revolución y seguir con estos postulados que Dios mediante, yo creo que más temprano que tarde aquí las cosas van a mejorar. Y última pregunta, su mensaje al 67% que religió a Nicolás Maduro como presidente. Bueno, primero agradecerles y segundo, yo estoy seguro que no se equivocaron para este segundo mandato y los resultados así lo demostrarán. Bien, ustedes lo escucharon al siempre polémico Rafael Lacaba, quien sin pelos en la lengua nos dio su opinión a propósito de esta toma de posesión de segundo periodo y juramentación del presidente Nicolás Maduro. Vamos a una pausa en 360, ya venimos.